casos. Vamos a trabajar este caso de fracciones parciales. De fracciones parciales, de integral por fracciones parciales. Para identificar cuándo podemos usar este método, lo que observamos en este caso, primero es que estamos resolviendo la integral de una división, es decir, de una fracción, y donde el denominador es una expresión que puede ser factorizada. Por ejemplo, aquí tenemos un trinomio cuadrado. Además, lo que observamos es que no nos sirve ninguno de los otros dos métodos que previamente vimos, porque al derivar dicha expresión, el resultado no me va a servir para eliminar las variables necesarias para que en la sustitución se cumpla con el proceso. Entonces, vamos a trabajarlo por fracciones parciales. Lo primero que vamos a hacer es ordenar y obtener dichas fracciones que necesitamos transformar de esta expresión. Entonces, comenzamos con hacer un espacio donde reescribimos la expresión para transformarla en una expresión que siga siendo lo mismo expresada de otra forma. Por ejemplo, si factorizamos este trinomio cuadrado, vamos a obtener dos binomios. ¿Cómo? Descomponemos a x cuadrada en dos factores, es decir, x por x, tenemos x cuadrada. Luego vamos a agregarle signos a estos factores. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, aquí hay una estrategia. Vamos a multiplicar el signo del primer término x cuadrada, que en este caso es positivo, por el signo del segundo término, que también es positivo. Más por más da más. Este va a ser el signo que vamos a acomodar en el primer factor. Para el segundo factor vamos a multiplicar el segundo signo, que es positivo, por el signo del tercer término, que es negativo. Más por menos da menos. Y ese es el signo que vamos a acomodar aquí, en el segundo factor. Para completar los dos términos faltantes, vamos a multiplicar dos números que me den 12 y que también sumados me den el valor numérico que está aquí, que es un 1. Recuerden que la x solita tiene un 1. Entonces, multiplicados me den 12 y sumados me den 1. 4 y 3. 4 positivo y 3 negativo. Más por menos, menos 4 por 3, 12. Y sumando el más 4 con el menos 3, me va a dar este más 1 que está aquí. Recordándoles una forma de factorización del trinomio cuadrado, ¿no? Bien, pues ya tenemos ahí resuelta una forma de transformar la expresión. Ahora, el método se llama fracciones parciales y es lo que vamos a hacer. Vamos a crear fracciones, es decir, vamos a modificar esta expresión, la vamos a dividir en la suma de dos fracciones, así, donde vamos a acomodar cada uno de los factores que hicimos. Por ejemplo, aquí va un x más 4 y en el otro va un x menos 3. Y además, lo que sigue será colocar en este caso aquí dos variables que voy a buscar su valor para completar las fracciones. Por el momento, estas variables van a ser simplemente a y b.
eso es lo que vamos a hacer. Siempre que mi expresión factorizada tenga una expresión x más a, que sería cualquier valor, como en estos dos casos, siempre aquí solamente pondremos las variables a y b. Bien, vamos a encontrar a dichas variables. Vamos a empezar con la variable a. ¿Cómo hallamos a la variable a? Primero vamos a tomar su expresión que está en el denominador, x más 4, y la vamos a igualar a 0. Si despejamos la variable x de este x más 4 igual a 0, ese más 4 pasa al otro lado restando. Y tendríamos que x es igual a menos 4. Ahora vamos a usarla. Ese valor lo vamos a usar. A va a ser igual al término del numerador original, que es un 7, dividido entre la expresión factorizada que le acompaña a la otra variable. Es decir, no vamos a usar la variable, vamos a usar la variable, la expresión donde despejamos la variable, sino la otra expresión. Entonces vamos a usar el x menos 3 y vamos a sustituirlo con el valor de x, como en este caso es menos 4. Entonces decimos 7 entre, y x menos 3 va a ser menos 4 menos 3. Entonces menos 4 y menos 3 es menos 7. Si dividimos 7 entre menos 7, ese va a ser el valor de a. Me da menos 1. Entonces ya encontré el valor de la variable a, que va a estar en las fracciones parciales. Vamos a hacer lo mismo con la variable b, que voy a hacer una separación para hallar a la variable b. Bueno, para hallar a la variable b, vamos a decir que x menos 3 es igual a 0 y por lo tanto x es igual a 3. b es igual a 7 entre, y vamos a usar el factor contrario, x más 4. Entonces sería 3 más 4. 7 entre 7. Y 7 entre 7 es 1. Entonces b vale 1. Y ya tenemos el valor de las dos variables. Eso es lo que nos va a servir para encontrar la forma de resolver la integral. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ok. Vamos a reescribir mi integral. Es decir, mi integral original decía que queremos hallar la integral de 7 entre x cuadrada más x menos 12. Pero al transformarlo en fracciones parciales, quedó que va a ser lo mismo que la integral de el valor de a, que fue menos 1, dividido entre x más 4. Recuerden que es esto de aquí, pero ya usando los valores de a y de b, más el valor de b, que fue 1, dividido entre x menos 3, con su correspondiente diferencial de x. Entonces ya hicimos la transformación. Esto va a ser igual a resolver la integral de cada una de estas fracciones por separado. Es decir,
¿Cuál es la integral de menos 1 entre x más 4 más cuál es la integral de 1 entre x menos 3? Como hemos resuelto otras integrales en sumas y restas. Aquí voy a hacer el paréntesis de recordarles que cuando vimos el método de sustitución, aplicábamos el método y llegamos aquí a una conclusión. Y la voy a escribir como conclusión para no necesitar hacer el método para estos casos. La conclusión decía, voy a hacer este pequeño paréntesis de una fórmula, decía que la integral de 1 o cualquier número entre una expresión x más a es igual al logaritmo natural de x más a más la constante. Y esta expresión que ustedes están viendo aquí es exactamente la que le corresponde a estos casos. Entonces podemos concluir que esto es igual a menos 1 logaritmo natural de x más 4 con su valor absoluto más 1 logaritmo natural de x menos 3 más c. Aquí podríamos decir que ya tenemos una solución, pero que en el caso de los logaritmos podríamos reescribirla y mejorar la respuesta si aplicamos la siguiente regla o propiedad de los logaritmos. Por ejemplo, aquí tenemos un logaritmo negativo y un logaritmo positivo. Vamos a ordenarlos y vamos a decir que vamos a escribir primero el logaritmo positivo. Recuerden que como dice 1, podemos decidir no escribirlo. Aquí los escribí yo para recordarles de dónde los estaba tomando, pero ya podríamos decir, en lugar de decir menos 1, pues podría decir solamente menos logaritmo natural, o en lugar de decir más 1, pues solamente decir más logaritmo natural. Vamos a escribir primero al logaritmo positivo, que es este que está aquí. Logaritmo natural de x menos 3. Y luego vamos a escribir el logaritmo negativo, que es este que les señalé. Menos logaritmo natural de x más 4 más c. ¿Por qué los reescribimos? Para aplicar una propiedad de los logaritmos que dice que cuando dos logaritmos se están restando, los podemos escribir como la división entre estos logaritmos. Entonces es lo mismo decir logaritmo natural de x menos 3 entre logaritmo natural de x más 4 más c. Y por si fuera poco, cuando tengo dos logaritmos dividiendo con su valor absoluto como lo estamos manejando, pues también podríamos reescribirlo como el logaritmo natural del valor absoluto de la división de x menos 3 entre x más 4 más c. Y en este momento podríamos decir que ya escribimos la respuesta más acorde a una respuesta óptima. De esta manera tenemos la respuesta a la integral del primer caso por fracciones parciales.